se llama purulento. La fiebre, una de las más importantes respuestas del cuerpo a la invasión microbiana, es la fiebre, que es una anormal elevación de la temperatura del cuerpo. En humanos la temperatura media diaria es de 37 grados Celsius. Esta temperatura consiste en la controla por el hipotálamo. Durante la infección, ciertas sustancias afectan al hipotálamo, desregulando algunas de esas sustancias a las endotoxinas de las bacterias Gram. Por ejemplo, 2 nanogramos por kilogramo de peso corporal por la endotoxina que la causa de la fiebre tifoidea. Puede resultar una fiebre de 43 grados Celsius. Otras sustancias que causan fiebre son los pirógenos, producidos por los fagocitos y presentes en los exudados inflamatorios y el plasma durante la enfermedad. La fiebre se mantiene hasta que la endotoxina del patógeno endógeno se elimina, momento en el cual el hipotálamo se vuelve a regular a 37 grados Celsius. Y la respuesta inmune del cuerpo a la infección también puede causar los fagocitos. Existen dos tipos principales de fagocitos: los neutrófilos o leucocitos polimorfonucleares y los macrófagos. Ambos se originan en la médula ósea y cuando ocurre una infección migran al área infectada. Una vez que los neutrófilos desde la sangre penetran en los tejidos, realizan su trabajo durante unas pocas horas y después mueren, siendo recopilados por una descarga continua de un gran número de neutrófilos durante la médula ósea de la sangre. A un determinado tiempo, alrededor de la mitad de los neutrófilos están adheridos a las paredes de los capilares. Los manocitos que circulan por la sangre se convierten en macrófagos. Tan pronto como ellos salen de la sangre en el sitio de infección y penetran en los tejidos. Esta conversión es estimulada por las linfoquinas. Existen dos tipos de macrófagos: los macrófagos del tejido que circulan por la sangre y migran a través de los tejidos del área infectada, y los histocitos cuando penetran en ciertos tejidos y órganos. Por ejemplo, puede ser el hígado, pulmones, sistema nervioso, linfático, bronquios, etc. Y permanece ahí de una forma continua. Otro puede ser los mediadores solubles. Además de los mediadores celulares de las defensas internas del cuerpo humano, las células NK y los fagocitos, existen los mediadores solubles que contribuyen a la respuesta de las defensas específicas. La inmunización ocurre cuando un individuo es natural o artificialmente expuesto a un antígeno, activándose el sistema inmune, producto de inmunidad humoral, el anticuerpo, y celular, o sea, los linfocitos. Los cuerpos son más efectivos frente a patógenos encontrados fuera de las células, y los linfocitos T, que son los más efectivos frente a patógenos encontrados dentro de la célula. Podría ser la inmunidad humoral. Durante la respuesta inmune activa los macrófagos e inducen a los linfocitos T para producir interleuquinas, las cuales promueven el crecimiento y diferencian en los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Los tipos de anticuerpos y sus funciones son la inmunoglobulina M. La primera clase de anticuerpo producido en propuesta al antígeno es la inmunoglobulina M. En el anticuerpo más grande, formado por 5
monómeros, la inmunoglobulina M fija el complemento muy bien y por lo tanto causa la lisis de bacterias envueltas víricas y células infectadas. Y la inmunoglobulina G es el anticuerpo más común, representado en el 80% de las inmunoglobulinas presentes en el suero. Actúa neutralizando toxinas y virus, facilitando a los fagocitos de bacterias y virus. También fija el complemento causado de la lisis de la bacteria, y las inmunoglobulinas G pueden atravesar la placenta confiriendo inmunidad pasiva al niño. La inmunoglobulina A es la inmunoglobulina que promueve la inmunidad humoral de las secreciones de mucosas como lágrima, saliva, moco intestinal y fluido seminal. En el suero aparece como un monómero, pero en las secreciones mucosas aparece como un dímero, siendo este dímero el responsable de la neutralización de toxinas, los alérgenos y bacterias y virus, antes de que penetren en el cuerpo a través de la membrana mucosa. La inmunoglobulina A es el mayor componente profégico de la leche materna, confiriendo la inmunidad pasiva frente a patógenos entéricos y recién nacidos. La inmunoglobulina D no se conoce bien su función. La inmunoglobulina E es el anticuerpo de alergia responsable de la hipersensibilidad a muchos antígenos. La función de la inmunoglobulina no es causar alergia, sino probablemente sea montar una respuesta segura frente a los parásitos que entran al cuerpo, ya que los agentes que viven en nuestro inmunidad celular. En la inmunidad celular, esta implica las células T, que son las responsables de los rechazos de los trasplantes. Si el trasplante es antigénicamente distinto, el rechazo se produce normalmente a los 10 o 12 días. Los trasplantes son los más similares, pero no completamente idénticos. Los únicos trasplantes que son aceptados indefinidamente sin el uso de inmunodepresores son los trasplantes e intrasplantes gemelos. Un individuo con enfermedad vírica, los virus están escondidos dentro de las células del huésped. Además, los virus pueden moverse de una célula a otra a través de puentes intercelulares, con lo que evita el contacto del anticuerpo presentes en el suero que pueden neutralizarlos. Las células citólicas T son efectivamente frente a las células infectadas del huésped cuando estas expresan antígenos virales en su especie. En que se compone de órganos, tejidos y proteínas y células específicas. A diario protege a las personas de los gérmenes y microorganismos. En la mayoría de los casos el sistema inmunológico se desempeña con asombrosa eficacia para mantener saludables a las personas y prevenir infecciones. Sin embargo, en algunas ocasiones, problemas con el sistema inmunológico pueden producir enfermedades e infecciones. El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo ante organismos infecciosos y otros invasores mediante una serie de pasos llamados respuesta inmune. El sistema inmunológico ataca a los órganos y las sustancias que invaden los sistemas del cuerpo y causan enfermedades. El sistema inmunológico se compone de una red de células, tejidos y órganos que trabajan en un conjunto para proteger al cuerpo.
Las células mencionadas son glóbulos blancos, los leucocitos, de dos tipos básicos, que se combinan para encontrar y destruir sustancias u órganos que causan las enfermedades. Los leucocitos se producen o almacenan en varios lugares del cuerpo, que incluye lo que es el timo, el vaso y la médula ósea. Por ese motivo, estos órganos se denominan órganos linfáticos. Los leucocitos también se almacenan en masas de tejido linfático, principalmente en forma de ganglios linfáticos, que se encuentran en todo el cuerpo. En el cuerpo los leucocitos circulan desde y hacia los órganos y ganglios por medio de vasos linfáticos y vasos sanguíneos. De esta manera, el sistema inmunológico funciona de forma coordinada para controlar el cuerpo y en busca de gérmenes o sustancias que puedan ocasionar problemas. Los dos tipos básicos de leucocitos son los fagocitos, que son células que destruyen a los organismos invasores, y los linfocitos, que son células que permiten al cuerpo recordar y reconocer a los invasores anteriores y lo ayudan a destruir. Los linfocitos incluyen varias células diferentes. El tipo más común son los neutrófilos, que principalmente atacan a las bacterias. Si los médicos sospechan una infección bacteriana, pueden pedir un análisis de sangre para saber si el número de neutrófilos del paciente ha aumentado debido a la infección. Los otros tipos de fagocitos tienen funciones específicas para garantizar que el cuerpo reaccione adecuadamente a un determinado tipo de invasor. Los dos tipos de linfocitos son linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos se originan en la médula ósea o bien se quedan ahí y se convierten en células B, o se dirigen en la glándula del timo, donde se convierten en células T. Los linfocitos B y los linfocitos T tienen funciones diferentes. Los linfocitos B funcionan como el sistema de inteligencia militar del cuerpo, ya que localizan el objetivo y envían defensas para atraparlo. Las células T se asemejan a los soldados, destruyen a los invasores que el sistema de inteligencia identifica. Eso funciona cuando se detectan antígenos, sustancias extrañas que invaden el cuerpo. Varios tipos de células trabajan de forma conjunta para reconocerlos y responder a la amenaza. Estas células inducen a los linfocitos B a producir anticuerpos, proteínas especializadas que atrapan los antígenos. Una vez fabricados, estos anticuerpos permanecen en el cuerpo de la persona, de modo que si el mismo antígeno regresa, el sistema inmunológico ya cuenta con los anticuerpos para atacarlo. Por lo tanto, si una persona se enferma, por ejemplo, de varicela, generalmente no volverá a contraer la enfermedad. Las inmunizaciones también provienen algunas enfermedades de esa forma. Las inmunizaciones introducen un antígeno en el cuerpo de modo que no produzcan ninguna enfermedad, pero permita fabricar anticuerpos para proteger a la persona de ataques futuros de gérmenes o sustancias responsables de esa enfermedad determinada. A pesar de todos los anticuerpos pueden reconocer un antígeno y atraparlo, necesitan ayuda para destruirlo. Esa es la función de las células T, que forman parte del sistema que destruye a los antígenos de los anticuerpos que los anticuerpos han identificado, a las células infectadas o modificadas. En efecto, algunas células T se denominan células asesinas. Las células T también ayudan a indicar a otras células, como los fagocitos, que cumplan con su función. Los anticuerpos también pueden neutralizar las toxinas, las sustancias tóxicas o perjudiciales producidas por distintos órganos.
Por último, los anticuerpos pueden activar el sistema de proteínas llamado complemento que ayudan a matar a las bacterias o también a los virus o las células. Todas las células y componentes especializados en el sistema inmunológico protegen al cuerpo de las enfermedades. Esta protección se denomina inmunidad. La inmunidad solo los seres humanos tienen tres tipos de inmunidad: innata, adquirida y pasiva. La inmunidad innata, todas las personas nacen con inmunidad innata o natural, que es una forma de protección general. Muchos de los gérmenes que afectan a otras especies no nos hacen daño. Por ejemplo, los virus que producen la leucemia en los gatos o moquillo de los perros no afecta a los seres humanos. También se observa en el caso contrario. Algunos virus que producen enfermedades en los seres humanos, como el virus del VIH, SIDA, no afecta a los gatos o a los perros. La inmunidad innata también incluye las barreras externas del cuerpo como la piel y las membranas mucosas. Por ejemplo, las que recubren la nariz, la garganta y el tracto gastrointestinal, que constituyen la primera línea de defensa para evitar a las enfermedades ingresar al cuerpo si esta barrera defensiva exterior se rompe como un corte. La piel intenta sanar la rotura rápidamente y las células inmunitarias especiales de la piel a los gérmenes invasores. Inmunidad adquirida. El segundo tipo de protección en la inmunidad adquirida o activa que se desarrolla durante el transcurso de nuestras vidas. La inmunidad adquirida comprende la actividad de los linfocitos y se desarrolla a medida de que las personas se exponen a las enfermedades o se las inmuniza contra ellas mediante las vacunas. La inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva se pide prestada, por decirlo así, a otra fuente o dura poco tiempo. Por ejemplo, los anticuerpos de la leche materna inmunizan temporalmente al bebé contra las enfermedades a las que la madre estuvo expuesta. Esto puede ayudar a proteger al bebé de las infecciones durante los primeros años de la infancia. No existen dos sistemas inmunológicos idénticos. Algunas personas parecen exentas de contraer infecciones, mientras que otras parecen enfermarse constantemente. Con el transcurso de los años, el sistema inmunológico de las personas entra en contacto cada vez con más y más gérmenes y adquiere inmunidad para ellos. Por este motivo, los adultos y los adolescentes tienden a resfriarse menos que los niños.